Fíjense que hoy vamos a arrancar con una noticia excelente y es que México le acaba de dar un patadón directo a la bolsa de los Estados Unidos, a una empresa multimillonaria que quería quitarle a México una cantidad de dinero terrible, ¿eh? Y quería que le devolviéramos, esa es la realidad, tierras expropiadas de interés nacional para que se las llevaran para intereses pues, de una empresa estadounidense. Bueno, esto que ahora se los voy a explicar se fue a un juicio internacional. Un juicio de casi, fíjense nada más qué cifra les voy a decir, 3,000 millones de dólares querían estos abusados que les pagáramos. 3,000 millones de dólares se querían llevar para allá, para Estados Unidos, para su cancha. Y bueno, pues no contentos con esto, lo que hacen es que dicen, yo no voy a litigar esto en México, porque no confío en el Poder Judicial de México. Ah, bueno. Se lo llevan a litigarlo con sus propias reglas. ¿Saben ustedes a dónde? Al mismísimo Banco Mundial. Y les hemos dado una tremenda paliza. Si esto no es de interés de Donald Trump, si esto no le preocupa, no le duele, pues entonces yo no sé qué. Además, en un tema que revienta, le patea el hígado al presidente de los Estados Unidos, porque para no variar, si ustedes saben bien que si algo le irritó a la administración Trump y a la administración Biden fue la reforma energética de México. La de Peña Nieto, por cierto, para ellos estuvo... No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la reforma energética de Peña Nieto salió del escritorio de la Casa Blanca. Cuando llega López Obrador y hace todos estos cambios a la reforma energética, eso les repateó. A partir de ahí hubo una ruptura con Washington, que es la fecha pues que no se puede reconciliar. Creo que fue un golpe no del mismo calado, pero sí, digamos, un golpe que le dolió y le recordó a esa época de la expropiación petrolera, porque ya se hacían con el litio de México y con nuestros recursos naturales. El petróleo ya pasó de moda, amigos. Ahora se está transicionando a tierras raras, por supuesto, a litio, y eso es a lo que estaban apuntando. Bueno, como antecedente de todo este pleito, con una empresa que no es una empresa menor, que es una empresa muy importante, el puntero de lanza de Estados Unidos para abrir las arcas de las tierras raras y los recursos energéticos de México, o bien llevarse un billetón, ¿no? Nada más que esta vez no se esperaban en Estados Unidos que les íbamos a dar un tremendo golpazo en la corte que quieran, ¿eh? Ya sea en el Poder Judicial, ya sea en el Banco Mundial, en el tribunal, en el arbitraje que ellos quieran. Miren, vamos a ver el contexto y por supuesto les voy a hablar de varias notas porque hoy tenemos muchas cosas importantes están pasando en México hoy. Aquí no se trata nada más de celebrar a ciegas esto que ya estamos viendo que reportan varios medios para que ustedes vean y chequen la veracidad de lo que les estoy diciendo. Y vamos a hacer también detrás de esto un análisis geopolítico porque esto ya tiene un efecto. Y el pleito lo armó esta empresa que se llama Access Business Group, que es, bueno, pues una empresa estadounidense que se quiso pasar de lista, esa es la realidad. ¿Cómo se quiso pasar de lista? Precisamente ahí estaban ustedes viendo, pero se los pongo en pantalla, parte de la nota. Bueno, pues se quiso pasar de lista con unos terrenos en Jalisco que según ellos, pues habían comprado allá por los años 90. En las épocas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Si ustedes se acuerdan, en esa época con la fiebre del Telecán, pero también con la época de las privatizaciones, pues esta empresa dice que se hizo de unos terrenitos en Jalisco. ¿Quién se los dio? Bueno, en ese tiempo, todas las inversiones de empresas estadounidenses, acuérdense ustedes que venían blindadas por tratados que les daban estos derechos, pues de casi todos, por un Carlos Salinas de Gortari, por un Ernesto Zedillo, que estaba rematando México a precio de gallina flaca, prácticamente. Bueno, resulta que en el 2022 estuve yo haciendo una investigación de esto porque a mí me pareció interesantísimo rascarle un poco para ver de dónde sale toda esta porquería. Bueno,
resulta que en el 2022 la SEDATU empieza a echarle ojo a esas cosas, de esos terrenos que supuestamente sale esta empresa y dice que ellos habían comprado en tiempos de Salinas de Gortari. La SEDATU los agarra como ejido y se los reparte, o sea, parte de un proceso agrario. ¿Para quién? Para los mexicanos. Para que esa tierra se trabaje, para que esa tierra se siembre. Y entonces salta esta empresa, ¿no? Los de Access. Y se les hace fácil ir al CIADI, que es un tribunal del Banco Mundial, que históricamente ha servido para proteger los intereses estadounidenses y, claro, pues para castigar al país que se le quiera poner al tú por tú, ¿no? Bueno, ahí fue donde nos tiraron las broncas. Y tiraron este primer bombazo. Lo que ellos decían es, esas tierras, todas esas propiedades ejidales son mías. Nada más que, como ustedes saben muy bien, las propiedades ejidales no funcionan así. Pero esta empresa estadounidense decía que ese ejido prácticamente ya era suyo. Un ejido completo casi. Estamos hablando de una demanda de 2.700 millones de dólares, no de pesos. Y claro, pues todos los campesinos que estaban ahí van para afuera, ¿no? Porque don Gringo quiere tu ejido. Háganme ustedes el favor. Bueno, aquí viene lo sabroso, amigos, porque la administración de López Obrador comienza esto. Ahora la administración de Sheinbaum le da seguimiento a esto, se van a litigar, llegan con los papeles de la SEDATU, papelito en mano, y le dice, a ver, ¿de qué se trata esto? No, que cuando Salinas y que cuando Zedillo, yo esas tierritas son mías. O sea, prácticamente un ejido de Jalisco ya le perteneció a una empresa gringa, ¿no? Y entonces llega con todas las pruebas el gobierno de México. No hubo Telecán que lo salvara, ¿eh? Y Access alegaba, esta empresa estadounidense, pues pasó 2 años después de todo esto, ¿eh? Que ese tratado supuestamente seguía vigente. Así que lo que estaban haciendo pues era intentar revivir un tratado que en realidad ya estaba muerto. Para empezar, amigos, el Telecán ya no existe. Se excusaban en el trato que hicieron en épocas del Salinato y de Ernesto Zedillo para decir, es que don Salinas y don Zedillo me dieron todo este ejido. Bajo aquellas épocas del Telecán, pues ¿qué crees, papá? El Telecán ya no existe. Ahora es el Temec. Y se han ido renovando precisamente esos acuerdos. Te dormiste y qué bueno. Y ¿saben qué? El tribunal nos dio la razón. Y eso, amigos, lo cambia todo. Porque si ese argumento hubiera pasado, imagínense nada más la puerta que se habría abierto para que todo el robo que pasó en épocas de Salinas, que fíjense cómo y en épocas de Zedillo nos sigue jodiendo. ¿Cuántas cosas no dejaron hechas estos tipos que hoy siguen vigentes en litigios de empresas estadounidenses que pues resulta que eran dueños casi de ejidos completos de México? Propiedad, o sea, se supone que el núcleo fundamental de la propiedad ejidal es un reclamo que tiene su eco en la historia de México. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y va contra todo sentido que en lugar de que la tierra sea de quien la trabaje, pues resulta que era dueña de unos gringos, de una empresa extranjera, usando viejas reglas, metiéndose en lo más sagrado de las luchas agrarias. O sea, no respetaban, yo no sé por qué se llaman Partido Revolucionario Institucional, no respetaban la esencia de la revolución. El Telecán afortunadamente ya no está, un tratado leonino injusto, cocinado por Salinas y Zedillo, al final implementado por ambos, pero pues con una interpretación que buscaban pues esto, ¿no? Pues despojar a todo un ejido, a todo pues una comunidad agraria de sus tierras. Y el fallo afortunadamente pues fue a nuestro favor, esto desechó toda la demanda y encima, bueno, fíjense nada más, no contento, les dimos hasta para llevar. Qué bueno que llevaron, ojalá hayan llevado toppers, porque les dimos hasta para llevar. No voy a decir la frase que estoy pensando en este momento porque es muy temprano. Por estar jodiendo nuestra propiedad agraria, no solamente no ganaron, nos tienen que pagar.
1.3 millones de dólares de gastos judiciales. Tómala. Para que se les quite los revoltosos. 1.3 millones de dólares tienen que pagarle a México por jugarle al vivo. Pues es una humillación para Estados Unidos. Es una humillación para una empresa que se había creído dueña de todo un ejido en México. Y no estamos hablando, pues, de una victoria simbólica. Esto, claro, que afecta a los equilibrios de poder de todas las disputas internacionales. Ya hay consecuencias de esto hoy en México. Yo no creo en las coincidencias en política, ¿eh? Hoy están pasando cosas, amigos, pues que coincidentemente explotan y tratan de alterar, digamos, la estabilidad de México. Ese es el objetivo fundamental de algo de lo que vamos a hablar hoy, que repito, yo no creo en coincidencias, pero también que de alguna manera socava y le quita credibilidad al discurso de Trump de la dominancia estadounidense en el sector energético como bandera. Y pues todo el proyecto que él tenía de controlar nuestros recursos naturales, de asegurar la influencia en América Latina, pues ahora México le dice, si sigues jodiendo te voy a quitar otro 1.3 millones de dólares, fíjate. No solamente no te voy a dar un centavo, tú me lo vas a dar a mí. Que México le haya ganado y en el Banco Mundial, no en cualquier foro, ¿eh? No estamos hablando de una resolución del Poder Judicial. ¿Quieren ustedes más información y checar todo lo que les estoy diciendo? De hecho, La Jornada lo trae entre sus primeras notas del día y, por supuesto, hay muchos otros portales en México que están hablando de esto. Bueno, cambiando de tema, pero no se crean que mucho, esto que les voy a decir es gravísimo y por eso les digo que yo no creo en las coincidencias. Difícilmente. México amaneció prácticamente bloqueado. Estamos hablando de supuestos pseudoagricultores, supuestos pseudotransportistas que mágicamente, después de lo de la marcha fallida de One Piece, con esta bandera, pues ahora surge otra nueva, ¿no? Estamos hablando de al menos 17 estados de México con 29 puntos de bloqueo. A ver, no estamos hablando, amigos, de un par de tramos carreteros, no estamos hablando de una protesta aislada, fue una cooperación nacional con intereses oscuros muy calculada. Tomaron garitas, el daño que le están haciendo hoy a la economía mexicana con esto es brutal, ¿eh? Cerraron garitas, tomaron casetas, aduanas paralizadas, tramos federales que tienen secuestrados. En teoría, amigos, dicen que es para exigir mejores precios al maíz, para exigir más seguridad en las carreteras, para frenar una ley de aguas que según ellos amenaza el campo, pero ya sabemos cómo se mueven este tipo de cosas. A ver, aquí no hay accidentes. Qué casualidad que todos, desde distintos puntos al mismo tiempo, se pusieron tan coordinadamente de acuerdo. Mientras unos estaban ahí, y va a pasar lo mismo que en la marcha de One Piece. Aquí va a haber detenidos, muchos se van a ir a la cárcel. El de a pie, el que los mandó, ese se está riendo desde su escritorio. Y ahorita vamos a ir para allá porque tenemos pruebas. Aunque muchos aquí se rasguen las vestiduras diciendo, a ver, hoy hay pruebas claras de quién estuvo detrás de esos bloqueos. Hay operadores del PRI, hay gente del PAN. No me lo estoy inventando, fíjense. Vamos a ver una nota que les voy a mostrar ahorita de MBS Noticias, confirmando esto que les digo, que también, por cierto, lo trae Serpientes y Escaleras, lo traen muchos medios, pero más allá de los medios que pueden traer hoy esta nota, se los voy a mostrar. Digo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Panistas y priistas detrás de los bloqueos carreteros. Panistas y priistas detrás de los bloqueos carreteros. Nuevamente tomada la caseta de Sinapecuaro, nuevamente tomada la caseta. Aquí no quieren firmar esa minuta, aquí está cerrada a 100% la circulación. Aquí no somos sus pendejos.
Ahorita hasta las 2 de la tarde no tenemos un acuerdo, tenemos aquí una manifestación pacífica en la caseta de Ocotlán, Jalisco. Hay otros puntos como Zapotlán del Rey, La Barca, Ocotlán en el puente de Cuitzeo. ¿Qué hubo? Ahí les va otro ciudadano, otro bonche de ciudadanos apartidistas a vivir a España, porque después de esto van a decir, ay, me están quemando. Ya me voy de México. Cuando se les cae el teatrito, entonces ya se hacen los indignados, que es persecución política, carnicería, que es una cacería de brujas, ¿no? Porque no les gusta que los exhiban. Hay una nota muy en específico que les voy a mostrar aquí y se las voy a leer. Por cierto, este video que yo les acabo de mostrar, déjenme mostrarles la nota que vamos a estar leyendo a continuación, porque es que aquí vienen algunos nombres. Aquí también hay más imágenes de gente, porque no vayan a creer que nada más son esos. Es que en cada estado hay gente metida hasta las cachas del PRI, del PAN, que están al frente de estos paros. Pero en esa nota en específica, y por cierto, para dar crédito, el portal, la página de X de Juan Carlos Rocha muestra precisamente ese video que yo les acabo de mostrar, en donde se ve en una breve recopilación de algunos de los muchos. Yo creo que nada más es una muestra gratis. Aquí también se ven más fotografías de priistas y panistas, pues que están metidos hasta las cachas realmente organizando esto en distintos puntos del país. Les voy a leer algunos nombres, si ustedes me permiten, para poder puntualizar realmente que no nada más son los del video, sino que hay muchos más metidos aquí en esto. Dice esta nota que trae precisamente el portal MBS Noticias. En la parte que nos interesa, en Guanajuato se ha logrado identificar hasta estos momentos a Erasto Patiño Soto, exdiputado del PRI, exregidor del PAN, conocido como crítico de la administración federal. Es decir, no es, amigos, un ciudadano apartidista, ¿no? De esos que se van a ir exiliados a vivir a España. No estamos hablando de un ciudadano partidista, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Es gente que está muy metida en dos partidos en específico. Déjenme ponerme los lentes para leerles aquí esto, porque si no, no la libro. Erasto Patiño Soto, exdiputado del PRI, fíjense nada más, y luego exregidor del PAN, pues ya saben que es lo mismo, ya se pasan el chicle. Antes se decían oposición y miren cómo se acabó. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado de andarle abriendo la puerta en Morena a personajes que son de las épocas más oscuras, del PRI más rancio, que luego se fueron al PAN y al final en el PAN también pues terminó teniendo cohesión, y el verdadero panista que creyó en el PAN pues fue desplazado. Como hay verdaderos miembros de la 4T o de Morena que siempre cuidan casilla, que siempre van a cuidar el voto y a promoverlo, y llega el otro muy cachetón que antes golpeaba con todo a Morena a sentarse en la curul, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Que hoy, de los muchos que hoy están bloqueando carreteras, no vaya a ser que luego los veamos ahí de senadores de Morena, nomás porque aprobaron una reforma, ¿no? Rubén Vázquez de la Rosa, exmorenista, que bueno, pues salió mal de Morena, ahora es un opositor después de que no le dieron la candidatura municipal en Salamanca en el 2018 y pues ahora respira por la herida. Es de los que están ahí. Mauricio Pérez Cabrera. Estos nombres que les estoy diciendo los pueden ustedes corroborar aquí en MBS Noticias. Son una investigación de ellos. Mauricio Pérez Cabrera, identificado como cercano a gobiernos panistas y con presunta influencia del líder sinaloense Baltasar Valdés Armentia.
En Jalisco se ha identificado a Eliezer Rodríguez Ayala, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Jalisco, exdiputado local y federal por el PRI. Aldo Ricardo Alatorre Fuentes, igual, agricultor militante del PRI, productor de berries, recientemente nombrado presidente del Comité Municipal del PRI en Ocotlán. En Michoacán, quien está detrás de estos bloqueos o se ha identificado como parte de los bloqueos es Alejandro Gámez Vega, expresidente municipal de Indaparapeo por el PRI del 2015 al 2018 y expresidente del módulo de riego. Cuauhtémoc Alejandro Solís García, alias Temosolís, exalcalde de Queréndaro por el PAN del 2012 al 2015 y también promotor y parte de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez en el 2024. Salomón García López, líder de la Asociación de Usuarios de las Presas Malpaís, cercano a políticos del PRD. Hidalgo, Rubén Corona Hernández, militante del PAN, sin cargo público, que se presenta como representante del Frente Nacional Campesino. Santiago Hernández Bautista, exmilitante comunista, ahora panista, padre del diputado federal Asael Hernández Cerón. En Sinaloa está Baltasar Valdés Armentía, que es diputado local por el PAN del 2015 al 2018 y líder de campesinos de Sinaloa. Y ahí pueden ustedes seguir revisando en la nota, por supuesto, muchos de los que supuestamente pertenecen a esta marcha, a estos bloqueos, igual que en la vez anterior con estas protestas de One Piece disque apartidistas, ¿no? Y ya luego resulta que se van a ir a vivir a España porque ya están ofendidas, de que u ofendides u ofendidos, pues de que se sepa ya cuál es su filiación partidista. Lo publicó MBS Noticias, repito, lo confirmó Serpientes y Escalera. Lo está reportando Tribuna de México. En al menos 5 estados, amigos, estos bloqueos pues estuvieron ya, se confirma, encabezados por personajes ligados directamente al PRI y al PAN. A ver, en Jalisco, por ejemplo, aparece ahí este nombre, ¿no? de esta persona ligado al Partido Tricolor. En Sinaloa lo mismo, en Aguascalientes lo mismo, Michoacán, Guanajuato. O sea, no es casualidad. No es una coincidencia que los mismos que firmaron el Telecán, los mismos que desmantelaron el campo, los mismos que le habían dado a una empresa gringa prácticamente todo un ejido y que ahora México les acaba de ganar una demanda en el Banco Mundial, gracias a que esos que privatizaron, no nada más los ejidos, las rutas de transporte, bueno, todos esos hoy se aparecen, adivinen ustedes cómo, como defensores del pueblo. A ver, aquí no huele a una operación ciudadana, huele a una operación política con disfraz campesino. Esa es la realidad. Esta no es una lucha agraria. Si realmente les preocupara mucho el campo, muchos de los que hoy están ahí no hubieran vendido esas propiedades ejidales a una empresa estadounidense. Y bueno, pues ahora nos quieren hacer creer que todo esto fue espontáneo, que de pronto, así por arte de magia, el 24 de noviembre, un montón de agricultores se despertaron de la cama y dijeron, su madre, como que hoy no hay trabajo, ¿qué hago? Pues vamos a tomar las carreteras de México en 17 estados. ¿Quién jala? Y un montón jalaron, ¿no? Con los mismos letreros, hechos con las mismas demandas, con el mismo discurso. A ver, ¿quién se puede tragar esto? Pero además, repito, es que yo no creo en las coincidencias. Esto pasa justo cuando se discute la nueva ley de aguas. Pero también justo cuando esta administración de la presidenta Sheinbaum está por lanzar su proyecto de transición hídrica. Justo cuando también se aproxima el cierre del año legislativo. Y justo cuando también vamos a entrar de cara a un proceso electoral en México. No nos chupemos el dedo, ¿eh? Esto, amigos, es una jugada política. Qué casualidad que les falló la de One Piece y ahora vienen recargados. Con actores ya conocidos, vaya, que se busquen nuevos, porque ahora las redes sociales, y ese es el gran problema, pues los identifican muy fácilmente. Y miren, de verdad, yo se los digo, yo no tengo nada contra el que es perredista, ni contra el que es panista o priista. Tengo excelentes amigos que son priistas de toda la vida. ¿Y saben qué? Son honestos, son gente de trabajo, son buenas personas. Lo mismo gente que es panista de toda la vida, que cuando no existía Morena,
que cuando el PRD, que es una izquierda fallida, que nunca fue izquierda, que deberían de haberle negado incluso el derecho de ostentarse como una izquierda cuando en realidad no era más que una farsa, eso ya nos quedó probado y comprobado, pues cuando mucha gente pensaba que el PRI representaba la Revolución Mexicana y los cambios revolucionarios, bueno, pues se montaron en ese barco y creían en el PRI y en lo que el PRI en su momento vendía como la institucionalidad, la creación de instituciones, y hay gente que creyó en eso. Hay gente que creyó ciegamente en el PAN porque pensaban que era el cambio. ¿El cambio contra qué? Bueno, pues si vas a cambiar algo. ¿Qué vas a cambiar? Pues sacar al PRI de los pinos, pero no para aliarte con él. Al final lo que hubo fue un fraude monumental para toda la sociedad mexicana. Para el priista, que el que era priista por convicción, pues no podía ser panista simplemente porque era como agua y aceite. Y el que era panista porque no quería ser priista. Y ahora los ven agarraditos de la mano. Entonces, al pan, pan y al vino, vino. Y el que es de Morena, por convicción, y cree en los valores de Morena, pues tiene razones para estar ahí. Pero el que llega muy chingón del PRI, de haber sido de lo más rancio del sistema político mexicano, lo que jodió a este país por tantos años, camaleónicos, que cuando el PAN estuvo en el gobierno, entonces el priista de viejo cuño, ese corrupto, que gobernó, que reprimió, se pasó al PAN y ahora los ven ustedes también ahí en Morena. Eso es a lo que yo me refiero. Cada quien puede reflexionar. Se vale corregir, ¿eh? Se vale decir, yo en su momento creí en tal o cual partido, me decepcionó. Pero lo que no se vale, amigos, es esta actitud camaleónica. Y ahora estamos viendo cómo, ahora con las redes sociales, es muy fácil identificar quién está detrás de estas marchas. Y ahí lo tienen, no pasaron pero sin ni 24 horas. Y no se trata de negar que hay problemas reales en México. A ver, por supuesto que los hay. Yo estaba haciendo esa reflexión ayer con un amigo en México. Estaba yo hablando con él ayer precisamente por WhatsApp. Fíjense que me estoy tomando un chocolatito caliente. Perdón por el break, pero ando mal de la garganta. Me duele un poco y se rompió un vórtice polar. Y está entrando un frente frío que ni les cuento, con una nevada de hasta 50 centímetros. Esperen, se va a poner feo esto. Pélate. Y entonces le decía yo a mi amigo en México, pues que, a ver, haciendo una breve reflexión, porque él no está a favor del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ni de la 4T, ni de Morena, ni nada de eso. De hecho, está muy decepcionado de este gobierno. Y yo le decía, bueno, evidentemente yo creo que hay muchas cosas que la presidenta Sheinbaum puede hacer mejor. Para mí, el gobierno de la presidenta Sheinbaum no es un gobierno perfecto. Nadie es perfecto. Hay áreas que se necesitan reforzar mucho. Oye, pero nada más no me vais a decir que estamos mejor que cuando estaba Peña Nieto. O de la tomada de pelo que nos dio Calderón. Yo creo, y se los vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decírselos, ya debemos de dejar de repetir la mentira de Calderón. Que se la ha escuchado hasta la presidenta Sheinbaum, ¿eh? La guerra contra el narco. No, señores. Esa fue la gran mentira de Calderón, no la repitamos más. Calderón no hizo una guerra contra el narco, nos vio la cara de tontos a todos. Calderón hizo una guerra con el narco. ¿Quieren pruebas? ¿Dónde está García Luna? Si hubiera emprendido una guerra real contra el narco como nos prometió, pues no estaría este señor en la cárcel. No fue contra el narco, fue con el narco. Pero bueno, lo que voy es que es perfectible. No me parece que sea un gobierno perfecto. Tiene que mejorar en muchísimas cosas. Cuando yo no estaba de acuerdo con esto, se los digo aquí. Hay partes sustanciales de la administración Sheinbaum con las que francamente yo no estoy de acuerdo. Pero en un conteo general hasta este momento, no se me ocurre, amigos, ni de chiste, pensar que pudiéramos estar mejor que como estamos hoy con Xóchitl Gálvez, por ejemplo. Ni de broma. Ni lo quiera Dios. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es cierto que el campo tiene décadas de rezago. A ver, se están quejando del maíz nacional, que compite en desventaja contra toneladas importadas desde Estados Unidos.
tienen razón, pero yo les pregunto, ¿quién permitió esto? ¿Quién carajos permitió que esto pasara? El mismo que le había entregado propiedades ejidales a empresas estadounidenses, que es con lo que arrancamos hablando en este en vivo. Él fue el que le abrió las puertas para una competencia desleal al campo mexicano. Acuérdense que se metió incluso a nivel constitucional el tema ya del maíz transgénico para proteger al campo mexicano. A mí me parece un sinsentido realmente esta marcha. No le veo ni pies ni cabezas. Bueno, cabezas sí le veo, y varias. Y ya les puse las fotografías de quienes yo... Los pies, pues no se los veo, pero los rostros, eso sí. Que el precio de compra dicen que está por debajo de los costos de producción. Bueno, vamos viendo cómo se mejora esto. Los transportistas que dicen que se juegan la vida cada día entre asaltos, extorsiones y retenes ilegales, ¿cómo decirles que no? Vaya, sería un insulto negarlo. Estas cosas sí suceden en México. Y se tienen que mejorar. A ver, pero una cosa, y solucionar, ya. Pero una cosa es exigir soluciones de un problema ancestral, pues por lo menos de las últimas 5 décadas, que no ha mejorado, hay que decirlo, o no se ha solucionado. Pero otra muy distinta es que priistas y panistas manden a tomar carreteras cuando le conviene a ciertos intereses partidistas y también cuando esto le cae a todo dar al presidente Trump, hay que decirlo, Esa película yo ya la vi. Siempre que se acerca una elección importante, aparecen bloqueos, plantones como los de One Piece, como estos, disque exigencias urgentes. Ayer yo les decía algo en mis redes sociales, no sé si la mayoría me sigue en Facebook, pero les quiero compartir esta reflexión porque a mí me parece clave para entender qué es lo que está pasando con esto y el doble discurso, la doble moral de los reclamos disque sociales de algunos dirigentes partidistas que se les cae su propia lógica cuando tratas de pensar realmente, bueno, a ver, entonces, ¿qué me quieres decir? Algo que publica, ayer lo encontré en las redes sociales, supuestamente un comentario de Ricardo Anaya, que bueno, pues a mí me parece que hay que ver qué nos quiere decir Ricardo Anaya, ¿no? Pues yo se los voy a leer sin problemas como lo compartí ayer en mis redes sociales. Dice, mientras Morena mantenga sus vínculos con el crimen organizado, la inseguridad no se va a resolver. Dice Ricardo Anaya, déjenme leerlo otra vez. Mientras Morena mantenga sus vínculos con el crimen organizado, la inseguridad no se va a resolver. Tal vez me faltó un poco más de R. No se va a resolver. Ricardo Anaya. Bueno, entonces, bajo la lógica de Canallín, ¿por qué no se fue la inseguridad con Calderón o con Peña Nieto? Si la inseguridad no se va a resolver mientras Morena mantenga vínculos con el crimen organizado, entonces, ¿por qué la inseguridad se le heredó a esta administración de manos de Peña Nieto y también de manos de Calderón? Digo, yo nomás digo, ¿no? No hicieron nada, esa es la realidad. Veía yo también un comunicado de la Secretaría de Gobernación en donde decía ayer algo que a mí me parece que ya está más que probado, ¿no? Ya muchos lo sabíamos, pues que estas manifestaciones pues tienen motivaciones políticas. ¿Y saben qué? Esas motivaciones políticas no vienen de México ni siquiera. Yo no creo en coincidencias, les repito. Vienen de Estados Unidos. Y el brazo ejecutor en México es el PRI y el PAN, que a mí me da mucha lástima ver en lo que se han reducido estos dos. En algún punto, miren, el PRI habrá sido lo que sea. Pero muchos priistas que yo conozco creían en un PRI que hoy no es, pero ni el recuerdo. Muchos panistas que creyeron en un cambio hoy ven cómo militan en un partido aliado de quien juraron destruir por tanto tiempo. El PAN no se hubiera creado si el PRI no hubiera existido. Tan simple como eso. El motivo de la fundación institucional del Partido Acción Nacional, bueno, pues fue luchar contra el sistema que representaba el PRI. Y ahora véanlo, defendiendo lo indefendible.
Como si no supiéramos quiénes están moviendo los hilos detrás de esto. Pero ahí están los nombres, quedan claros, ¿no? Ahí están las filtraciones, ahí están las filiaciones. Ni siquiera pueden decir que no es cierto. ¿Saben qué van a decir? Son militantes, pero también son ciudadanos que tienen derecho a manifestarse. Casi lo veo venir. Casi lo veo venir. Lo que no nos van a decir es que esto le está causando un daño terrible. A ver, no a Morena, no a la presidenta Sheinbaum. Están dañando actividades económicas. Están dañando escuelas. Yo les pregunto algo muy simple. Estos tipos pueden ser hasta asesinos. ¿Qué pasa si a alguien le da un infarto y necesita ir al hospital? Ahora alguien me puede decir, es poco probable. ¿Te parece que sea poco probable si en 17 estados de la República están haciendo lo mismo? Prácticamente en más de la mitad de México. Estadísticamente hablando, yo estoy seguro que a estas alturas es un hecho que una urgencia hospitalaria o más de 100, por decirlo menos, no fueron atendidas. ¿Cuántos perdieron la vida o pudieran estar en riesgo de hacerlo? Una diálisis, un paro cardíaco, lo que ustedes quieran. No puedes pasar porque la carretera está tomada. Entonces no es un chiste lo que están haciendo estos tipos. Es un delito y es un delito grave. Fue un paro, amigos, que tiene un impacto nacional. Y justo por eso yo creo que importa muchísimo saber quién está detrás de eso. Y ahora, yo creo que también hay que decirlo claro. Aquí no todos los gobernadores están haciendo su parte, porque muchísimos de estos bloqueos se dieron en estados donde hay problemas locales que no se están resolviendo. Más allá de la reforma hídrica, hay estados que tienen problemas terribles de falta de agua que no se han resuelto. Tienen caminos hechos un asco, destrozados. No son caminos, son hoyos. Policías estatales que están coludidos con la maña. Y entonces, claro, hay gente que también, hay que decirlo, ve estas cosas como un problema, como una excusa para reventar contra todo lo que ya están hartos. Y en lugar de atender eso en esos gobiernos también estatales, pues, la federación, ¿no? Como si gobernar fuera solamente parte de culpas. Y aquí cada quien tiene que agarrar su culpa, Lo que es de la federación, que sea de la federación. Lo que sea de los gobiernos estatales y municipales, que cada quien agarre su cada cual. Y yo creo que es momento también de ver qué responsabilidad tiene cada gobernador estatal en esto, Porque aquí cada nivel de gobierno tiene responsabilidad. Pero qué bonito es lavarse las manos, ¿no? Y los que pagan son los ciudadanos, los que iban a la escuela y no llegaron. La que tenía una diálisis y no pudo llegar. El que le dio un paro cardíaco y no llegó. Es gravísimo. Campesinos que están exigiendo precios justos, transportistas que están pidiendo seguridad, pero no a costa de asesinar a otros mexicanos, porque eso es lo que se puede causar. No era mi intención, yo sé que no era tu intención, pero sí sabías que estás obstruyendo una vía que es el cruce para un hospital. Y lo hiciste en 17 estados de la República. Entonces, ese es el gran problema de lo que estamos viendo aquí. Y esos son los que están detrás de esto. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Luego se viene mucho hate cuando hablo de estas cosas, pero vamos a ver hoy. Dice Rodolfo Sánchez, hasta que me toca un en vivo. Qué bueno que estás aquí en vivo con nosotros. Jesús dice, hay que ver la historia y hay que seguir a Loretita. Letrinos. Si han desvivido a personas, menos les importa la salud de los demás, dice Araceli. Peter dice, a ver si se topan con un traslado loco para que se lleven unos cuantos prianistas. ¿Traslado loco? ¿Qué será? El nuevo Morena es el mejor, es el viejo PRI narco, dice nuestro amigo Francisco Pérez. Cherry García dice, ok, si es herencia, pero dime, ¿por qué se empeña este gobierno en no combatir, en hacer y decir que los delincuentes son humanos y que deben respeto? ¿Por qué se empeñan en seguir con abrazos? Mira, mi querida Cherry, yo lo decía el otro día, es uno de los grandes cambios de gobierno que yo veo precisamente si comparamos la estrategia de seguridad del sexenio de López Obrador con lo que va del sexenio de la presidencia de la presidenta Sheinbaum. Me parece que hay un cambio sustancial.
que no se dice porque, por supuesto, yo pienso que debe ser muy delicado para la administración Sheinbaum decir que se acabó el abrazos no balazos y ahora hay balazos en lugar de abrazos. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser. ¿A qué costo? ¿A qué punto? ¿Llegó temprano? ¿Llegó tarde? Yo no lo sé, pero me parece que ya hay un cambio sustancial. Se acabaron los abrazos no balazos. Y hemos estado hablando muchísimo del tema de lo de Michoacán. Ayer yo veía incluso varios videos impresionantes de Michoacán, ¿eh? De estos 20,000 elementos de la Guardia Nacional ingresando, vehículos quemados, obstruyendo las calles en Michoacán. Se abrió la caja de Pandora, ¿eh? Por supuesto. Ahí, cuidado con el infierno de Dante, porque ya se bajó al primer nivel. O sea, estos delincuentes obviamente que no están diciendo, pues ya me voy. No tienen cómo salir y no tienen cómo entrar. Están encuevados en Michoacán y les esperan 2 caminos nada más: la muerte o la cárcel. Ellos van a decidir cuál. Pero bueno, se acabó la paciencia ahí, ¿no? Tampoco es algo deseable, porque alguien puede decir, bueno, ¿era necesario llegar a eso? ¿De verdad? Que se haga lo mismo en toda la República. ¿Queremos un baño de sangre así? La delincuencia sí se puede acabar, pero hay un costo. No es diferente de un cáncer que hizo metástasis ya en todo México. Lo que están haciendo es una quimio focalizada en Michoacán, que va a tener repercusiones, como los tiene una quimio real a un organismo, ¿no? Por supuesto. Y las consecuencias: fuego cruzado, sangre, muertes de ambos lados, porque son grupos sumamente violentos, generadores de violencia. Pero cruzaron una línea que no debían cruzar. Muchos de los dirigentes tienen carpetas desde el PRIAN, dice Salpimienta. Dice Beatriz: ahora sí Salinas Pliego, el evasor fiscal, y su TV mitómana incendiarían, quieren el desastre de México, son unos entreguistas a Estados Unidos. Ojalá se largaran del país. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Víctor, ¿y en qué quedó el caso de Vulcans Materials? Por supuesto que podemos hacer una actualización de ese tema. Por supuesto que sí, yo creo que vale la pena. Y no nada más ese, hay muchísimos otros casos en los que podemos ahondar más, sobre todo en el tema del huachicol fiscal. Saludos, licenciado Víctor, que tenga buen día. Mi querido Luis, muchísimas gracias. Hacía rato que nadie me decía licenciado Víctor. A veces cuando platico acá con la gente suelo decir, yo era abogado, ¿no? Bueno, no era, soy. Pero cuando emigras, pues se te queda una parte. Te dicen que emigrar es un duelo, al final. Luego hablamos de eso, ¿verdad? Pero una parte de ti muere y una parte de ti vuelve a nacer, ¿no? Entonces, lo que digamos, a veces tengo estos flashbacks cuando me dicen, licenciado Víctor, solo el pueblo puede salvar al pueblo, dice Antonio. Pues sí, eso es una realidad, ¿eh? Estamos siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela en estos momentos, que está escalando a pasos agigantados, y es que Rusia acaba de desplegar 2 buques de guerra en Venezuela. Es una advertencia, por supuesto, directa a Estados Unidos, en donde ya se ha confirmado hasta estas horas que 2 barcos armados hasta los dientes están navegando en aguas caribeñas muy cerca del territorio estadounidense, por cierto, como quien dice, pues aquí no estamos y no nos vamos a quedar callados. Rusia ya tiene en estos momentos no solamente un arsenal misilístico, sino que también ya estaríamos hablando de la presencia de buques de guerra. No están haciendo simulacros, ¿eh? No es algo que a lo mejor vaya a sacar Rusia en el futuro. Ya están en estos momentos arribando en las costas venezolanas, y este es un movimiento que eleva todavía más las tensiones, porque lo que parecía pues algo lejano en el escenario bélico, en un conflicto que solo se había quedado inicialmente pues en Ucrania, en Europa, pues ahora va a tener consecuencias directas en América Latina. Y si Washington pensaba de alguna manera que podía hacer lo que quisiera en Venezuela sin que nada pasara y con total impunidad, pues ahora Moscú está diciendo lo contrario. Es más, yo diría que Rusia está cobrándose aquí la que Estados Unidos le hizo en Ucrania.
Y podríamos estar viendo el inicio de una guerra proxy, una guerra de desgaste en donde se podría estar usando a Venezuela si es que Estados Unidos decide atacarlos por parte de Irán, Corea del Norte, Rusia y China como la Taiwán de América Latina. Y si esto, amigos, pensamos que es una cosa menor, pues cuidado, porque ya está subiendo muchísimo de tono. No nada más es un tema de venganza personal. Rusia no lo va a hacer solamente por desquitarse de Estados Unidos de todas las que le debe. Rusia también lo va a hacer porque estamos hablando de el país que tiene más reservas de petróleo probadas del mundo. No es un favor que a ver cómo le va a hacer Venezuela para pagarlo en el futuro. Claro que Venezuela tiene para pagar con creces cualquier apoyo militar que le dé China, Rusia, Irán. El cielo es el límite. Tienen todas las reservas del mundo para hacerlo. Reservas petroleras, que es oro líquido. Aparte, tierras raras. Y bueno, pues si vemos lo que está pasando en el contexto y uno se pregunta, bueno, pues ¿por qué querría Rusia mandar buques a Venezuela, sobre todo justo ahora? Pues porque no se trata simplemente de un despliegue técnico, no es un asunto de una mera cooperación militar rutinaria. Esto, amigos, ya es una reacción precisamente a los movimientos que Estados Unidos acaba de declarar con este supuesto nombramiento de que Venezuela y Maduro pertenece a un cártel y que es el cártel de los soles y que fíjense nada más qué tontería estamos viendo en los medios de comunicación en esto. Por cierto, cuando nosotros hablamos curiosamente de cosas de Venezuela, los algoritmos no mandan notificaciones porque es algo que no se quiere que se sepa. Y la mentira que están difundiendo los medios de comunicación, vaya, se esforzaron un poco más, a la CIA se le están acabando las neuronas. Déjenme mover un poco aquí mi cámara porque parece que estamos aquí un poco desenfocados. Así que discúlpenme por la interrupción. Pero bueno, para que podamos vernos mejor aquí, en el enfoque estaba un poco torcida la cámara. Pero bueno, les decía yo, el tema a mí me parece ridículo. ¿Por qué es que quiere Estados Unidos bombardear Venezuela? Dice que porque tienen una guerra contra el narco. ¿No se supone que la guerra contra el narco supuestamente se estaban quejando de que era el FENTA que cruza de México y que también cruzaba de Canadá porque ambos compartían frontera? A ver, hasta donde yo me quedé no hay que ser un genio para saber que Venezuela no tiene frontera compartida con Estados Unidos. Están desplegando incluso submarinos nucleares para bombardear lanchitas de pescadores. Y ahora dicen que supuestamente Maduro es miembro del cártel de los soles. Amigos, qué estúpido podría creer que Maduro, que dirige al país que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, se va a meter en una cosa del narcotráfico. Habría que ser muy estúpido para desatender el tiempo con traficando droguitas a Estados Unidos cuando prácticamente es dueño de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Hombre, no voy a dejar ir los dólares por cuidar los centavitos. Mejor me pongo a ver cómo saco ese petróleo y no me importa si es con Qatar, con China, con Rusia. ¿Qué tipo de drogas dice Donald Trump que le manda a Venezuela a Estados Unidos? Porque el FENTA dicen que viene de China y que cruza a través de México. La coca dicen que el 95% viene de Colombia. La marihuana dicen que viene de México. Entonces, yo les pregunto, ¿entonces qué droga viene de Venezuela? ¿Cuántos laboratorios tiene Venezuela? ¿Dónde están? ¿Qué trafica ese cártel de los soles? Pues lo que pasa es que se trata de petróleo. Y esto, amigos, pues no es una jugada menor, es una jugada legal, pues que le permite ya al presidente de los Estados Unidos, y ese es el trasfondo del asunto, designar a Maduro como el líder de una organización criminal, pues tuerce las cosas y deja de verlo como un presidente de un país soberano para convertirlo en la narrativa pues como el líder de un cártel. Y entonces con esa excusa se quieren meter a operar militarmente a territorio venezolano para robarle su petróleo. Y no se trata de que Maduro les estorbe porque le caiga mal o porque es de izquierda. Fíjense, ya ni siquiera se molestan en decir que Maduro es un dictador o que es de izquierda. Eso ya quedó.
porque no les funcionó. Ahora están diciendo que es líder del cártel de los soles, para poner a alguien que sí les permita regalarle sus recursos naturales, su petróleo. Yo no defiendo a Maduro, ¿eh? Para nada, el señor se puede defender más que solo. Pero solamente un idiota podría venir en el chat, aquí, a venirme a decir que Maduro es el líder de un cártel y entonces se prefiere venderle droguitas a Estados Unidos que saquear el petróleo venezolano. Mira, piensa mal y acertarás. Si Maduro lo que quiere es saquear y hacerse de dinero, hombre, carajo, ¿qué andas haciendo ahí vendiéndole chichiguas a Estados Unidos si estás parado sobre la reserva petrolera más grande del planeta Tierra? Por favor. Que la misma DEA contradice sus datos precisamente del mismo Donald Trump. Entonces simplemente no tiene pies ni cabeza. Y entonces etiquetándolo así, pues ya tiene el camino abierto para justificar estas intervenciones. No contaba con la mano rusa. Y aquí es donde todo se empieza a conectar. Porque Venezuela, además de estar atravesando una crisis interna, pues que hay que decirlo es brutal, producto de las sanciones que han asfixiado a la economía venezolana. Lo mismo le pasa a Cuba, y esa es la razón. Pero muy en específico, pues tiene una ubicación geográfica y clave que es envidiable. Pero también tiene alianzas activas con potencias que no se están arrodillando ante Washington. ¿Qué hizo Maduro? Pues tejió alianzas con Rusia, con China e Irán y les dijo, si ustedes me ayudan a defenderme del bully, pues vamos compartiendo este petróleo. Miren, yo no lo puedo sacar solo y necesito a quien vendérselo. Estados Unidos me está sancionando. Dice que a ningún amigo de los estadounidenses le puedo vender mi petróleo. Para la mala suerte de Trump, cada día tiene menos amigos. Para su muy mala suerte. Y Estados Unidos, pues ahora está buscando, dice, maneras legales entre comillas, de intervenir en Venezuela sin rendirle cuentas ni siquiera al Congreso de los propios Estados Unidos. Y es algo que, hay que decirlo claro, Vladimir Putin, Moscú, el Kremlin, Xi Jinping, entiéndase China, Irán, no va a permitir, entiéndase el Ayatollah Ali Khamenei, no va a permitir que algo así pase, al menos no sin oponer resistencia. ¿Qué hizo Rusia? Pues ya marcó distancia, ya marcó presencia. 2 barcos de guerra en estos momentos, 2 buques de guerra están ya en el Caribe, al lado de las costas venezolanas. No están ahí para jugar, están ahí para enviar un mensaje. Si ustedes se meten a Venezuela, nosotros estamos listos también para la guerra. Y eso, amigos, tiene un peso enorme. Por más que los medios de comunicación quieran pintar a Venezuela como un país aislado, de la época de las cavernas, retrasado, sin tecnología, pues sí, eso nos habían dicho de los hutíes, ¿no? De Yemen, que supuestamente pues no valen madre, que no tienen tecnología, que lo único que tienen son camellos, una que otra cabra y palos para tirar. Bueno, pues con esos palos han tirado MQ-9 Reapers, drones estadounidenses, pues bombardearon el buque más poderoso que tiene Estados Unidos, que tuvo que salir corriendo de las costas de Yemen. Le han dado una paliza a Israel una vez y otra también, que no se las cuento, y ha sido un verdadero dolor de cabeza Yemen. De la nada resulta que sin tecnología le salieron hasta misiles hipersónicos. ¡Oh, sorpresa! Y ahora Venezuela, que tiene exactamente los mismos aliados que Yemen, la pregunta es, ¿qué sorpresas nos irá a dar? La primera sorpresa ya está anunciada. Rusia ha invertido en cooperación militar con el gobierno de Maduro. Si Maduro no tiene dinero, no hay problema. Le firma el crédito que quiera. Hombre, si petróleo es lo que le sobra. Nomás hay que empezar a sacarlo. Y por montones. No hay problema. Hay técnicos rusos ya en suelo venezolano. Ya tienen sistemas de defensa aérea. Esto no nos lo van a decir los medios de comunicación tradicional, por supuesto. La censura está todo lo que da. Nos quieren hacer creer, primero, que Maduro pues no es un presidente, sino el cártel de un grupo criminal que trafica cosas a Estados Unidos. ¿Qué trafica? No tengo idea, la neta. Yo no tengo la más mínima idea de qué trafica este señor a Estados Unidos. Porque el Fenta dicen que lo trafican los cárteles mexicanos y viene de China. La coca dicen que los cárteles colombianos. La marihuana también los cárteles mexicanos y colombianos. ¿Qué trafica Maduro?
Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Entonces, esto es algo que simplemente está ahí porque los medios ahora rusos directamente están cambiando toda la narrativa. Les voy a mostrar algunas de las fuentes, que algunas, por supuesto, también son fuentes estadounidenses que confirman lo que yo les estaba diciendo precisamente hace un momento, pero también pues ahí está la designación de Maduro como miembro del cártel de los soles, ¿no? Es una ridiculez brutal. Es una verdadera tontería. Rusia espera que Estados Unidos no tome medidas para desestabilizar a Venezuela en el Caribe. Un buque de guerra estadounidense obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela. Y bueno, un buque de guerra de Estados Unidos bloquea a un petrolero ruso rumbo a Venezuela. Venezuela califica de patraña la designación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos. Coincido perfectamente con esto. Estados Unidos designará a partir del lunes al cártel de los soles como un grupo. Vaya, a mí me parece, amigos, que esto ya rayó la lógica más básica de propaganda. Por lo menos antes se esforzaban un poco más en hacer mejores guiones. Ahora, pues ya ni eso, ya no se esfuerzan en lo más mínimo, ¿no? En demostrarnos, pues, cuáles son sus verdaderas intenciones, que es, pues, saquear el petróleo venezolano. Algunas otras fuentes que en estos momentos están circulando, fíjense, lo que son las cosas. Les voy a mostrar ahora fuentes rusas para que vean ustedes, se las voy a ir poniendo aquí, porque si ustedes se fijan, los medios occidentales, que tienen muchísima influencia en el mercado hispano, pues no nos hablan de esto. Ahora, ¿qué dicen los medios rusos? Es más, los vamos a mostrar en una ventana en específico. Yo les comento aquí, tengo una captura de pantalla de Canallín, pero vamos a ocultarlo un momento. Tengo incluso aquí en mi navegador un traductor directo del ruso al español, entonces yo me meto a los portales rusos y checamos en tiempo real qué es lo que están hablando los medios rusos, porque es diferente. Bueno, ahí está ya la traducción, pero con todo gusto les pongo el screenshot original para que vean que no les digo mentiras. No tengo ni idea de lo que ha de decir eso, pero gracias a la tecnología, pues ahí está, voilà. Ushakova habló sobre la influencia de Estados Unidos en la política ucraniana. Vamos a hablar precisamente de eso en unos momentos. ¿Qué más dicen en estos momentos los medios rusos que están dando cuenta de lo que está pasando en América Latina? Déjenme mostrarles otra nota precisamente de Ushakov que está hablando de esto. Perdón, dije Ushakov, hace rato es Ushakov. En ruso se utiliza la palabra A al final de un apellido, pues cuando se trata de una mujer, ¿no? Es Ushakov. Ushakov habló sobre las señales de Estados Unidos respecto a la resolución del conflicto. A Rusia le gustan algunas señales de Estados Unidos, pero respecto a Ucrania otras no. Y esto, por supuesto, se están cobrando la factura con Venezuela y ha llegado la oportunidad perfecta que Rusia estaba esperando pues para cobrar esto. ¿De qué se trata? Bueno, pues ahí les va. Vamos a empezar con la información de lo que tiene que ver con esta estrategia rusa para proteger los intereses de Moscú en América Latina, porque los tiene, en respuesta, por supuesto, a estas acciones unilaterales de Washington. Y aquí viene el punto clave, que es esta jugada rusa, que no solamente sería una jugada militar, también es una forma, por supuesto, de meterle mucha presión a las negociaciones globales que están ocurriendo debajo de la mesa, porque aunque no se hable mucho de esto, hay conversaciones en marcha en estos momentos que se están desarrollando entre Estados Unidos, Rusia y China sobre el futuro de Ucrania, sobre el equilibrio de poder mundial y sobre todo con lo que tiene que ver hasta dónde puede llegar cada quien sin llegar a que la cosa estalle, para que no se salga de control esto. Y en esas negociaciones todo cuenta. Lo mismo cuenta los movimientos que haga la OTAN en Ucrania como los movimientos que haga Rusia, China e Irán en Venezuela o también Estados Unidos. Por eso si Moscú acepta ciertas condiciones del plan de paz que propone Washington, y esta es la clave, que en estos momentos están discutiendo estos 28 puntos, pero rechaza de plano las modificaciones europeas, pues está jugando a largo plazo algo que dice Ushakov precisamente. Lo que estaría diciendo es, pues negociamos con quien tiene el poder real, no con los satélites que no tienen nivel en el entierro. Y entonces, al mismo tiempo,
va a fortalecer su posición desde el Caribe y va a mostrar que puede tener una influencia militar también en esta parte del mundo donde Rusia y China no se han metido. Y es momento de que entren, ¿eh? Ahí es donde entra Venezuela, porque Venezuela en estos momentos está explotando esta oportunidad de oro. Digo, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. Yo creo que esto no es algo que Venezuela deseara que pasara, pero al final le pasó. ¿Y qué está haciendo Maduro? Abriendo la puerta a China, Rusia e Irán y diciéndole, entren. Si ustedes quieren tener presencia militar en América Latina, hoy es cuando. No solo por lo que representa en términos de todo el petróleo que tiene Venezuela, sino porque también tiene una posición geopolítica estratégica, pues para contrarrestar la influencia militar de América Latina en Estados Unidos, que prácticamente es absoluta. En América Latina no hay quien le haga resistencia a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer si un día el loco de Trump decide atacar a alguno de nuestros países? Yo les decía el otro día, pues sí, maciosar a un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pues cada mexicano es un soldado de la patria. Ah, bueno, pues ¿qué hago, cabrón? ¿Qué? ¿Agarro un machete y se lo aviento al dron? ¿Un AK-47 y me cae un misilazo y no sé ni de dónde? ¿Cómo paramos misiles? ¿Cómo paramos un MQ-9 Reaper? No tenemos esa tecnología. Nosotros no tenemos Panzers, no tenemos estos sistemas de interferencia electrónica. ¿Qué hacemos si entran F-35 a nuestro territorio? Ni Dios lo quiera, ¿no? No somos países bélicos. Rusia y China sí. E Irán también. Todas las guerras de Estados Unidos, que tiene una industria militar enorme, ha vendido guerras y ha fabricado guerras allá, lejos de casa. En África, en Europa. No aquí, No al lado de Estados Unidos. Porque no quiere, como se conoce en el argot mexicano, calentar la plaza. Porque eso genera inestabilidad en América. Una de las razones por las que América, como continente, pues obviamente, ha estado pacificado por tantos tiempos, pues es por el equilibrio de poder que genera Estados Unidos en un decir, pues yo voy a venderle armas y que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, que haya guerras para vender armas, pero del otro lado del mundo, no de este lado del charco. Aquí son prácticamente omnipotentes. ¿Quién les va a hacer algo? Repito, yo veo esa desigualdad bélica, el heroísmo, la valentía, pero cuando se hacen esos desfiles militares y vemos esas tanquetas obsoletas, que no servirían tal vez en épocas de la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero el mundo ha avanzado tanto. ¿Qué tenemos para hacer frente a una amenaza militar así? Y ahí es donde Venezuela le abre la puerta a Rusia, a China y a Irán. Y ellos sí tienen tecnología para hacerle frente a las armas estadounidenses. De sobra hay pruebas, No hay arma fabricada por los Estados Unidos que no haya sido probada en el laboratorio de la OTAN, que es Ucrania. ¿Y saben qué? Todas han fallado. Díganme ustedes un arma que no sea nuclear, porque también de esas tiene Rusia y China, un arma, y más efectivas, por cierto, que sea eficiente contra Rusia. Una sola, díganme. Que Rusia no supere. Una sola y ahorita se acaba este streaming y ya, me callo. Póngamela en el chat. Una sola. ¿Los Excalibur? ¿Se acuerdan ustedes con los sistemas de interferencia electrónica? Alguien dice aquí un Bureshnik. No estoy hablando de armas rusas, estoy hablando de armas estadounidenses. Un arma estadounidense que sea más poderosa y efectiva que las armas rusas. Una, yo les voy a decir, no es Bureshnik, yo pienso que quiso decir aquí mi amigo, yo sí les voy a decir, una sola arma rusa que sea mucho más poderosa que cualquier arma estadounidense. Oreshnik. Un misil hipersónico. Estados Unidos no ha podido desarrollar con su generación de TikTokers tecnología hipersónica. No saben cómo hacerlo. Ahí tienen ustedes a toda la industria militar estadounidense
anunciando con bombo y platillo que van a empezar las pruebas del primer misil hipersónico. Ya hasta tienen visto cómo se lo van a colgar a los aviones y desde dónde se va a disparar. Y ¿saben cómo le dicen eso en mi rancho? Comprar lienzo para tener caballo, cabrón. Comprar lienzo con la esperanza de que un día tengas caballo. A ver, primero desarrolla el misil hipersónico y ya luego ves a qué se lo cuelgas. No es al revés. ¿Y saben una cosa? Mira, no me voy a callar. Un Tomahawk, no mames, cabrón. ¿Cómo crees? Un Tomahawk, tú vas a poner un Tomahawk contra un Oreshnik. ¿Sabes que un Tomahawk ni siquiera es hipersónico? No tiene la capacidad de dispersar múltiples ojivas con trayectoria independiente. Son misiles supersónicos, no son hipersónicos. Y Rusia no solamente está en la tecnología hipersónica, está en la hipersónica. Mach 5 es un misil hipersónico. El Oreshnik puede viajar hasta Mach 10 y puede transportar ojivas nucleares, múltiples, y se dispersan. O sea, no hay cosa que pare ese monstruo. Es un infierno. Una vez que lo lanza, por ejemplo, si Rusia desplazara Oreshnik en estos momentos en Venezuela, un Oreshnik puede llegar a cualquier parte de Estados Unidos en menos de 15 minutos. ¿Y saben qué? Son los 15 minutos del apocalipsis. Porque cuando te enteras 15 minutos antes de que el Oreshnik va, no hay cómo pararlo. Haz lo que quieras, pero no lo puedes interceptar. Ese es el gran problema. Y a eso le está abriendo la puerta a Venezuela, ¿eh? Es decir, pues mira, yo no quería esto. De verdad, o sea, se los digo. Miren, Paul Parra. Porque hay varios que me están diciendo aquí que los Tomahawk. Mira, dice, el Tomahawk es de los 80s, no mamen, jajaja, te lo digo yo, o sea, casi mis mismas palabras, no mamen, un Tomahawk de los 80s. Desde los 80s no han inventado una cosa nueva. Pero a todos le ponen nombres bien mamalones, ¿no? El misil del juicio final. El Excalibur del Armagedón. ¿No? Una cosa que dices, ¡ay! ¿No? Y en fin. Iskander. Que son rusos. ¿No? Los Iskander son rusos. El Oreshnik es demasiado. Ni siquiera tendríamos que estar... Los Stinger, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Los Patriot, por ejemplo, son charpes. Son charpes, o sea, Estados Unidos es obsoleto militarmente. No nos queremos dar cuenta. Venden fierro viejo. Fierro viejo que mata, para el que no tiene tecnología militar de punta, de esa que tiene China o Rusia. Mira, te la pongo muy fácil. La guerra de 7 días de Irán, ¿sabes por qué no duró 8? Porque no aguantaron vara en Israel. Porque acuérdense esas imágenes ominosas que no habíamos visto de un Israel ardiendo. Porque Irán los traía de a tiro por viaje. Acuérdense de esos drones. Y lo peor de todo es que son drones baratos. Son drones, los Shahed, por ejemplo. La estrategia de saturación. Entonces, no es casualidad, amigos, que se estén lanzando folletos de propaganda contra el gobierno venezolano desde el exterior. ¿Saben quién hace eso? Bueno, ya vino alguien que sí me dijo algo que tiene Estados Unidos que es más poderoso que cualquier arma rusa y china. Los Power Rangers. Pues sí. Los Power Rangers. Entre ellos está Trump, que ya le dicen el Power Ranger porque levanta puro monstruo, incluido Bill Gates, ¿no? Que es un nuevo escándalo. Y entonces, amigos,
pues lo que estamos viendo es una escalada progresiva que puede detonar en cualquier momento, dependiendo de cómo se muevan las piezas. Pero claro, pues intervenir en Venezuela no es tan fácil como algunos piensan. Venezuela no es Panamá. Venezuela no es un país aislado, sin alianzas de capacidad de respuesta. Trump no quiere invadir Venezuela porque ¡ay, qué malo es Maduro! Es porque quiere echarle guante a su petróleo. Pero no es el único. Antes de que eso pase, Maduro lo remata. Y no es mal plan, ¿eh? A ver, ¿quién me fía? Necesito armas y un montón. Dólares no tengo por lo de las sanciones, pero lo que sí tengo es un montón, casi infinito de barriles de petróleo. ¿Quién me defiende? Y ahí te va petróleo como pago. Te pago con petróleo. Sobra quien se apunte a eso. Ya se apuntó Rusia. Ya se apuntó China. Y ya dijeron. A ver, Rusia ya no es la misma potencia arrinconada de los 90. Bueno, estamos hablando de la tecnología militar rusa. Del Oreshnik, todo esto. China es una cosa impresionante, ¿eh? De China ni siquiera sabemos qué tecnología tiene en su mayoría. Lo que sí sabemos es que pues no han hecho otra cosa más que desarrollar y acumular armas. Estados Unidos, acuérdense que en tiempos de Biden se le salió en uno de esos intervalos de lucidez cuando los perdió, decir que ya no tenían suficientes reservas militares de algo tan crítico como, por ejemplo, misiles Patriot, los Patriot, que se estaban quedando vacíos en su arsenal. China no ha hecho, y fabricando los mismos fierros viejos desde los 80, el Tomahawk y todo, ya no se saben nuevas. China no ha hecho más que inventar armas nuevas, fabricar y guardar, y guardar, y guardar. Ellos no se han metido en guerras. Entonces no están desgastados. Pero sí están también metidos en Venezuela, ¿eh? Y en medio de todo eso, pues la narrativa mediática en Occidente, ¿cuál es? Pues si ustedes se fijan lo que vende Occidente, ¿no? La idea de que Venezuela es solamente pues una dictadura que hay que derrocar por el bien de su pueblo y por el bien de América Latina. Que quieren llevar la democracia a Venezuela porque a Trump le quita el sueño. Ya ven que hasta Corina Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz. No vayan a creer que estuvo arreglado, no, se lo ganó a pulso. Firmó un acuerdo con el partido Likud de Benjamín Netanyahu. Ama y protege el genocidio y a esa señora le dieron el Premio de la Paz. A ella quieren como sucesora de Maduro. Es una señora vendida a los intereses petroleros de Estados Unidos, aunque le duela. Esa es la realidad. En mi rancho eso se le llama traición a la patria. Pero bueno, cada vez que se arma un lío entre potencias, pues los primeros que pagan el precio siempre son lamentablemente los ciudadanos. No son los presidentes, no son los generales. Quienes más han pagado el precio de las sanciones venezolanas no es Maduro, es el pueblo venezolano, al que tanto pide Corina Machado que invadan y bombarden. La Premio Nobel de la Paz pide guerra en Venezuela. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, hoy hay señales de que el equilibrio de poder no solamente ha cambiado, sino que hay una Rusia, una China y una Irán que no están dispuestas a cederle las reservas petroleras más grandes del mundo para que se las apropie Estados Unidos. Porque eso va a cambiar el equilibrio energético geopolítico. Tampoco es que a China, a Rusia e Irán le interese mucho Venezuela, ¿eh? Ni tendrían por qué. Pero sí le interesa saber que Estados Unidos no se va a robar las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra y con eso cambiar el equilibrio de poder y con eso obtener más dinero para seguir fabricando más armas, más tecnología y para inundar el planeta de petróleo barato y entonces desplazar a la OPEP y a la OPEP Plus y joder hasta Arabia Saudita, que es aparentemente un socio fundamental de Estados Unidos en estos momentos, pero que le va a afectar esto. Por eso están tomando cartas en el asunto. Por eso están desplazando buques de guerra en estos momentos a Venezuela. Ya están ahí. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Muchas gracias a todos los que nos siguen aquí. Gracias por comentar, como siempre. Saludos hasta la bellísima Puebla, Atlixco. María Corina, le mandan saludos aquí en el chat.
Si Estados Unidos entra aquí, seguro saldrán pues sí. Hay alianzas estratégicas, ¿eh? Miren, a mí me parece que, y se los tengo que decir, me parece que Maduro está actuando con cabeza fría en estos momentos, en un escenario de que, bueno, si esto es un caso extremo, pues medidas extremas. Yo sé, amigos, que como venezolano, yo no soy venezolano, pero como mexicano, si existiera la amenaza de una invasión a México, pues te hierve la sangre. Dices, pues aquí van a volar cabezas y cada mexicano, sí, bueno, pero ¿qué haces? Agarras un vaso y se lo avientas al buque. No vas a ver ni de dónde te cae el misil. No hay tecnología ni en Venezuela, ni en México, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en ningún lugar de América Latina para parar. Ahí sí, para que vean. Nosotros no sabemos cómo parar un Tomahawk. Nosotros no hemos desarrollado tecnología para poder derribar el portaaviones más grande del mundo, o un buque de guerra, o un submarino nuclear. Entonces, consciente de esto, ¿qué ha hecho Maduro? Abrirle la puerta a quien sí tiene la tecnología para pararlo y comprar esa tecnología. Fiada, en efectivo, como ustedes quieran. Pero hoy está ya el primer envío sobre la mesa. Es una jugada que, por supuesto, que esa jugada sí pone contra las cuerdas a Estados Unidos. No va a ser un día de campo, ¿eh? Es más, les digo algo, pueden hasta salir humillados los estadounidenses. Acuérdense ustedes de la historia de Pirro y la victoria pírrica. Imagínense que se aventara ese trompo Estados Unidos y que saliera humillado con tecnología que no saben que tiene Venezuela, que le transfirió China o Rusia. Ya le pasó en Yemen. Y que saque a sus famosos buques y al portaaviones más poderoso del mundo. Esos que ya había mandado a Yemen, ¿eh? Y Yemen, que dicen que es un país retrasado, jodido, sancionado y lo que sea. Esa es la imagen que nos habían querido vender. Salieron corriendo de Yemen para no hacer el ridículo. ¿Se acuerdan? Hasta nos sancionaban aquí cuando nosotros les hablamos de lo que estaba pasando en esos momentos, en donde el Roosevelt tuvo que salir, si mal no recuerdo, de ahí. Dijeron que es que se fue porque le estuvieron dando mantenimiento. Sí, cómo no. No quisieron aceptar la derrota. Y miren, al final terminaron diciendo no, de lejitos. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una mala publicidad que se derribe un F-35 o un MQ-9 Reaper en Yemen, porque tanto nos han vendido esa propaganda que entonces ¿quién va a querer comprar eso? ¿Para qué te va a comprar una cosa que hasta Yemen tira? No sirve para nada. Y esta es la situación. ¿Un soldado en cada hijo te dio? Pues sí, pero en épocas de la Revolución Mexicana se decía, no hay parque. O sea, puede haber muchos soldados, pero si no hay balas, ¿de qué sirve? Ahora, ya nos dieron una AK-47 a cada uno. ¿Y qué hago? ¿Se la tiro al dron? No lo alcanzo a ver. ¿O a un Tomahawk? ¿Con mi AK, con mi cuerno de chivo? No. Es tecnología militar de punta. Y repito, eso está cambiando el tablero en Venezuela, ¿eh? Esa sí que no se la esperaba. Trump. J. Cole dice, saludos desde Venezuela, mi madre Isabel Osorio, siempre de tus videos muy acertados. Mi querida Isabel Osorio, te mando un abrazo, muchas gracias por vernos de parte de mi familia. Te mandamos un abrazo y a ti también, J. Cole. Víctor, saluda al flaco, saludos al flaco. Chávez la compró, dice, ¿a quién habrá comprado? Desde acá, desde Venezuela, desmiento que Rusia haya desplegado buques de guerra en Venezuela, por lo menos no han llegado. Entiendo, mi querido Jesús Arco, que te asomaste y no se alcanzaron a ver, pero bueno, haz tu búsqueda. Nosotros el otro día incluso nos pasamos todo un en vivo comentando fuentes rusas, fuentes venezolanas, fotografías, fuentes estadounidenses que confirman incluso la ruta por la que están transportando ya el arsenal militar a Venezuela. Que salgas a la calle y no lo veas no quiere decir que no exista. Saludos desde aquí, desde Venezuela. Díganme una cosa, ¿qué harían ustedes si fueran Nicolás Maduro? Y no se van a ir. Y armas no tienen para parar un Tomahawk o un F-35. Yo levanto el teléfono y le hablo a Putin y a Xi Jinping y al Ayatollah Ali Khamenei. Dinero no tengo.
pero tengo un chingo de petróleo. Si ustedes me mandan armas y entrenamiento militar, yo les pago con barriles petroleros. O déjenme morir solo. No se preocupen. Estados Unidos se va a hacer de mis reservas petroleras, que son las más grandes del mundo. Va a desestabilizar los precios del crudo. Te va a joder tu economía, Rusia, porque lo que hace sobrevivir a tu economía es el precio del barril, y lo va a mandar al suelo. Y encima, con ese dinero que haga, te va a desplazar de Europa, que no te ha podido desplazar de la ecuación porque no tiene suficiente petróleo para hacerlo, pero ahora ya lo va a tener. Y luego, cuando estés débil y jodido, ¿sabes qué va a pasar? Van a ir contra ti. Ya te pasó en los 90. Acuérdate de la perestroika. Entonces, si me quieres ayudar, nos ayudamos. Dice Fonsi, lo malo es que si Rusia ayuda a Venezuela, Estados Unidos se va contra México. Bueno, no tendría por qué ser así, ¿no? Aquí saludan a Trump, armas de alta potencia pagaría con petróleo. Esa es la jugada. Es ingenuo pensar que Maduro... Digo, si Maduro no va a hacer esto, lo único que le quedaría sería la rendición. Y yo no le veo con intenciones de rendición, porque si eso fuera ya estaría seguramente en Brasil. En alguna ruta de amnistía, ¿no? O hasta acordando con Donald Trump, ¿sabes qué? Miren, a ver, si Maduro lo que quiere es dinero y por eso dirige el cártel de los soles, muy sencillo, levanta el teléfono, oye Trump, yo la verdad lo que quiero es pues dinero y vivir en paz. Entonces voy a saquear lo que queda en el Banco de Venezuela, me lo voy a llevar para Brasil, tú quédate callado, quédate con el petróleo y ya me voy. ¿Saben qué haría Trump? A enemigo que huye puente de plata. Le diría, hombre, ¿en qué te ayudo, hermano? Si quieres te activo el sistema SWIFT para que saques todo eso y te lo lleves y disfruta tu vida, hasta guarros te pongo. Pero por supuesto, entonces es un asunto todavía más complicado, no tiene simplemente lógica eso del cártel de los soles, ¿eh? Siempre veo tu programa, saludos desde Venezuela, dice Jerry's Crespo, nos sigue mucha gente desde la bellísima Venezuela. Félix dice un abrazo desde Caracas, gracias por tanto, la verdad no tiene precio. Y yo les puedo seguir poniendo aquí de verdad, o sea, no me cansaría si ustedes quieren que leyéramos fuentes rusas. De hecho, el otro día yo me dediqué todo un en vivo a leer fuentes rusas de lo que están reportando que ya se transfirió a Venezuela, que además fuentes de la misma Duma, legisladores rusos que en el Parlamento están dando cuenta precisamente de los envíos que se están haciendo a Venezuela, la ruta que se ha tomado, etcétera. Porque es algo oficial, son datos oficiales. Y es de esperar, es el movimiento más esperado de Maduro. Como que 2 por 2 son 4. ¿Es eso la rendición? Y al parecer la rendición no va a pasar, para la mala suerte de Trump. Gera0523, muchas gracias por tu super chat. Dice, magistral, como siempre, mi querido Lick, un abrazo desde Los Ángeles, California, Víctor. Muchas gracias, Gera. Gracias por seguirnos. Gracias por tu super chat. Yo elegí a Nicolás Maduro como presidente y Nicolás Maduro debe terminar su periodo constitucional en Venezuela, dice Jorge Núñez. Fíjense que de pronto me han aparecido muchos reels últimamente de discursos de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Y francamente es muy interesante escuchar algunos de los discursos de Chávez, ¿eh? Y de Fidel Castro también, se los digo. La manera en la que pensaba Chávez, cuando a veces llega aquí alguien y me dice, ¿tú eres chavista? No le encuentro el insulto, francamente. Cuando llega aquí alguien y me dice, ¿tú eres castrista, por ejemplo? Bueno, lo primero que pienso es, digo, ¿yo por qué habría de ser castrista o chavista si no soy venezolano ni cubano? No puedo votar ni en Cuba ni en Venezuela. Lo que sí puedes es escuchar qué pensaban, cuál era su retórica. Y el otro día veía yo un pedazo de un discurso de Hugo Chávez que hablaba precisamente de cómo Israel, a través del Mossad, había
prácticamente asesinado el único gobierno estable que había tenido Palestina para desestabilizar Medio Oriente, porque no le convenía una Palestina pacificada y que al final lo que iban a hacer iba a ser robarse partes y partes de Palestina hasta provocar un genocidio. Y es increíble porque yo decía, bueno, este discurso es de hace 2 meses. El forajido imperio genocida no necesita excusas inventadas o reales para atacar o invadir, con o sin apoyo del Congreso. Pero nos han vendido que Chávez es una gran amenaza. Pensar o escuchar al chavismo es más malo que la carne de puerco, ¿no? O el discurso de Fidel Castro, porque eso es tanto como ser socialistas, ¿no? Vamos a acabar como Venezuela, socialismos, como el socialismo, ¿no? Como Venezuela, socialistas. Ahora, para su mala suerte, los estadounidenses están votando por el socialismo. Y en Nueva York eligieron al primer alcalde autodenominado socialista. Entonces, pues perdidos, creo que no andábamos, ¿no? Les decía yo el otro día, lo que en la calle no has de ver, en tu casa lo has de tener. Tómala, campeón. No soportaban a Chávez ni a Fidel Castro y ahora Estados Unidos está volcando al socialismo, al menos en Nueva York. ¿Y saben qué? Eso va a crecer como espuma. Le va a ir muy bien a Mandami. Yo estoy seguro que eso va a pasar. Y más ciudades se van a volcar a esa tendencia. Y más ignorantes van a venir a decir, ¿aquí eres un socialista? ¿Como un neoyorquino, cabrón? Ya quisieras. Y entonces cuando se te caiga la venda de los ojos, no, es que Nueva York es una ciudad de primer mundo, ahí viven los más ricos del planeta. Pero es que Nueva York es otro nivel y Mamdani, cabrón, es socialista. Te lo dijo Chávez. Te lo dijo Castro. No, pero es que en Nueva York sí funciona. Porque perro no come perro. Porque Nueva York no tiene sanciones. Y Cuba y Venezuela sí. Arabia Saudita no tiene. Venezuela sí. Esa es la diferencia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.